En este breve video te mostraré cómo registrarte y comenzar a vender boletos para tu evento en minutos. Ve a Ticketor.com y haz clic en Registrarse. Completa tu información básica y elige una URL, dirección, para tu sitio de boletos. Esta dirección debe representar tu marca o negocio y es la página de inicio donde se listarán todos tus eventos, productos, donaciones y contenidos. Más tarde, opcionalmente, podrás cambiar la dirección a tu propio dominio, como mybusiness.com, o un subdominio, como tickets.mybusiness.com. Selecciona un plan y finaliza el registro. La página de confirmación muestra el enlace a tu sitio web. Esta es la dirección donde iniciarás sesión para gestionar tus eventos y donde los compradores irán para hacer una compra. Haz clic en el enlace y agrégalo a tus favoritos para un acceso más rápido. Bienvenido a tu sitio Ticketor. Vamos a diseñarlo y personalizarlo y configurar el primer evento en solo unos minutos. El sitio es completamente compatible con dispositivos móviles y funciona en cualquier dispositivo, pero te recomendamos usar una computadora o una tableta con una pantalla más grande para la primera configuración como administrador. Un asistente rápido te ayuda a inicializar y personalizar el sitio. No pierdas demasiado tiempo en esto, ya que podrás cambiar estos parámetros más tarde. Selecciona un tema y colores que coincidan con tu marca, sube tu logotipo o usa un logotipo de texto y ajusta el tamaño y la ubicación. Elige las páginas y funcionalidades que deseas usar con Ticketor, como donaciones, tienda, reseñas, concesiones, etc. Hagamos un breve recorrido por el sitio antes de configurar el evento. La dirección de tu sitio es ticketor.com/inclinada, el nombre que elegiste. Tanto tú como los compradores usan la misma dirección. Si inicias sesión en el sitio con un correo electrónico de administrador, el mismo que usaste para registrarte, verás las funcionalidades administrativas adicionales que no están disponibles para los usuarios regulares. En el encabezado del sitio, verás tu logotipo y la navegación, que incluye las páginas y funcionalidades que has agregado. Haz clic en este enlace para gestionar la navegación y las páginas. Tienes una página de boletos. Ahí es donde se listarán todos tus eventos. También he agregado una página de donaciones, una página de tienda, una página de bar, una página de concesión, una página de reseñas y una página de contacto. En cada página, puedes hacer clic en el icono de engranaje para personalizar la página y configurarla. Donde sea que veas este icono de lápiz, es ahí donde puedes agregar contenido personalizado, incluyendo texto, gráficos, videos, etc., usando una aplicación similar a Word. A lo largo del sitio, verás iconos de ayuda. Al hacer clic en el icono, abrirás una ayuda en pantalla que explica esta funcionalidad con texto, imágenes y videos. Asegúrate de usarlos. Algunas páginas vienen con un recorrido guiado. Es la forma más rápida de aprender sobre la página y su funcionalidad. La herramienta principal para gestionar tu sitio y eventos es el panel de control. El panel principal controla todas las funciones principales, incluida la configuración de eventos, lugares, productos, cupones, boletines, etc. El panel Taquilla es donde vas para acceder a la página del punto de venta, POS, para vender boletos en persona o por teléfono, aceptar pagos con tarjeta de crédito o en efectivo, y entregar boletos gratuitos o interactuar con los clientes. El panel Cuenta y configuraciones te permite configurar, diseñar y gestionar tu sitio y cuenta. El panel Informes tiene muchos informes. Todos son en vivo y en tiempo real, con muchos filtros y opciones de configuración, y la opción de exportar a Excel. El panel Ayuda tiene una importante página de ayuda e instrucciones. Contiene todo lo que necesitas saber sobre Ticketor. Revisa todos los temas en esta página para ver lo que está disponible. Esto puede darte muchas ideas comerciales geniales. El chat te conecta con tu ingeniero de soporte dedicado y competente. Si tienes alguna pregunta, pregúntale aquí en detalle. Recuerda que estás charlando con una persona real. Revisa todos los temas en esta página para ver lo que está disponible. Esto puede darte muchas ideas comerciales geniales. El chat te conecta con tu ingeniero de soporte dedicado y competente.
Si tienes alguna pregunta, pregúntale aquí en detalle. Recuerda que estás charlando con una persona real. Si el evento tiene asientos asignados o parcialmente asignados, más tarde crearás el plano de asientos para permitir que los compradores elijan sus lugares. Voy a seleccionar Admisión General para este evento. Selecciona el lugar del evento, la fecha, la duración y la fecha de inicio y finalización de las ventas. Guarda los cambios y pasa a la siguiente pestaña. Puede que hayas notado que hay muchas configuraciones y opciones. No te sientas abrumado. Ticketor tiene muchas funciones para acomodar las necesidades específicas de cada evento. Solo completa algunos datos requeridos y omite el resto. Selecciona tus métodos de entrega y tu política de devoluciones e intercambios. Sube el cartel del evento o agrega videos. En la pestaña de boletos, establece el porcentaje de impuestos gubernamentales si aplica. Luego, define tus niveles de precios y variaciones. Para cada precio, establece el precio del boleto o el precio base y los cargos por servicio o tarifa de comprador, que son separados de las tarifas de Ticketor. Puedes establecer la tarifa del comprador tan alta o baja como desees, incluso a cero. Opcionalmente, usa el calculador de costos para ajustar la tarifa del comprador según tus costos de boletos o ajústalo según tus metas comerciales y de marketing. Puedes tener tantos niveles de precios como desees, y cada nivel de precios puede tener tantas variaciones como quieras. Un nivel de precio es un precio con una capacidad específica. Por ejemplo, puedes tener una zona VIP con una capacidad de 200 y un precio de boletos de $100 y una tarifa de $10, y una zona de admisión general con una capacidad de 800 y un precio de boletos de $50 y una tarifa de $5. Cada nivel de precio puede incluir múltiples variaciones de precios, representando precios alternativos para boletos o asientos. Por ejemplo, los boletos VIP de $100 pueden venderse a $80 para personas mayores o miembros. O pueden venderse a $150 con bebidas ilimitadas. Las variaciones de precio también pueden estar basadas en grupos, como vender boletos VIP a $90 para una familia de 4 o a $80 para grupos de 10 o más. Las variaciones de precio también pueden basarse en el tiempo. Por ejemplo, los boletos VIP de $100 podrían ofrecerse a $80 durante un periodo de preventa. Para los eventos con asientos asignados, los niveles de precio reflejan el costo de las zonas de asientos específicas. Por ejemplo, los asientos delanteros pueden costar $40, mientras que los asientos traseros cuestan $25. Cada nivel de precio también puede tener variaciones, lo que permite vender el mismo asiento a precios diferentes. Si el evento tenía asientos asignados, en este momento, crearíamos el plano de asientos y luego asignaríamos cada nivel de precio a las zonas correspondientes del plano. En la pestaña de detalles, puedes agregar la descripción del evento y explorar varias configuraciones y personalizaciones. Puedes ignorarlas por ahora o revisarlas rápidamente para ver si es necesario algo. Nuestro evento de admisión general ya está listo. Para permitir que los compradores paguen los boletos, agrega un procesador de pagos. Esto te permite cobrar tarjetas de crédito y depositar los ingresos de las ventas directamente en tu cuenta bancaria a medida que se venden los boletos antes del evento. Ticketor admite la mayoría de los procesadores populares como Stripe, Square, PayPal, Authorize.net para la mayoría de los procesadores bancarios, PayTabs y más. Si ya usas uno, conéctalo a tu sitio Ticketor con solo unos clics. Si no, puedes registrarte rápidamente en Stripe o en otro procesador y comenzar a usarlo. Los logotipos de tarjetas de crédito aparecerán automáticamente en el pie de página de tu sitio. ¡Felicidades! Tu evento está en vivo y listo para la venta en tu página de inicio. Haz una prueba para asegurarte de que todo funcione como esperas. Para experimentar la experiencia exacta del comprador, cierra sesión de tu cuenta de administrador o usa otro navegador o modo incógnito donde no estés conectado como administrador. Visita la página de boletos, verifica que todo esté como se espera,
agrega boletos al carrito y sigue el proceso de compra. Cuando se te pida un correo electrónico, usa otro correo o una dirección falsa para evitar iniciar sesión como administrador. Puedes configurar una contraseña o comprar como invitado. Opcionalmente, puedes pagar los boletos usando una tarjeta real o un método de pago para ver la página de confirmación, con los boletos y la factura, que es totalmente personalizable con tu propio texto e imágenes. Los boletos, insignias, también son completamente personalizables, descargables individualmente y compartibles. Tú y el comprador recibirán una copia de la página de confirmación en sus correos electrónicos después de cada venta. Si haces una compra real, puedes luego reembolsarla o anularla a través del panel de administración para recuperar el dinero y liberar los boletos. Ticketor siempre reembolsa tus tarifas cuando devuelves boletos. Vuelve a iniciar sesión con tu correo electrónico de administrador. Edita el evento y ve a la pestaña Promocionar. Desde allí, puedes compartir el evento a través de redes sociales, correo electrónico, texto o boletines, o obtener el enlace o el código QR para la página del evento. El enlace puede ser compartido en redes sociales, integrado en tu sitio web o incluido en flyers. En la segunda parte de este video, cubriré cómo vender boletos en persona a través de punto de venta, emitir boletos complementarios, generar informes y escanear boletos. También explicaré cómo agregar tu evento a otros sitios a través de intercambios de enlaces o en Bebiendo. Ahora que tu evento está en línea y vendiéndose, es hora de familiarizarte con los siguientes pasos. Puedes obtener más información para cada paso en nuestra ayuda e instrucciones y en otros videos dedicados a esa funcionalidad. Usa el panel de control, taquilla, página de ventas para acceder a la aplicación Punto de Venta, táctil y rápida en cualquier computadora, tableta o... Aquí, puedes vender boletos en persona, en la taquilla, en el puesto de boletos, en un lugar de venta al por menor, mientras te mueves o por teléfono, y aceptar diferentes métodos de pago como tarjeta de crédito, efectivo, cheque, Zelle, Venmo o cualquier otro método de pago, o enviar una factura. No se necesita equipo adicional, pero puedes agregar accesorios como lectores de tarjetas, impresoras de oficina o térmicas, pantallas para los clientes, cajas registradoras, etc. Si proporcionas la dirección de correo electrónico del comprador, el comprador recibirá sus boletos por correo electrónico. Para ofrecer boletos complementarios, puedes agregar un descuento ad hoc. También puedes usar cupones o variaciones de precios protegidas por contraseña para boletos complementarios. Por cada venta, recibirás un correo electrónico. Este correo electrónico es solo para información. Debes confiar solo en los informes y no en los correos electrónicos para cualquier propósito práctico. Puedes optar por no recibir los correos electrónicos de ventas. Existen muchos informes que puedes usar para diferentes fines. El estado del evento te da un resumen de las ventas y las finanzas. Ventas y facturas lista todas tus ventas y puedes hacer clic para ver las facturas, hacer cambios, procesar devoluciones o intercambios, imprimir boletos o reenviar la confirmación y los boletos. La lista de admisión y lista detallada de admisión pueden ser utilizadas con fines de admisión. Todos los informes son clasificables, con muchos filtros, y exportables a Excel. Los boletos pueden ser escaneados utilizando cualquier dispositivo con cámara, como tu teléfono Android o iOS o una tableta. Simplemente descarga la aplicación Ticketor Gate desde Google Play o la App Store y comienza a escanear. O puedes usar la aplicación del navegador desde el panel de control de entrada. Opcionalmente, puedes usar un escáner de códigos de barras Bluetooth o USB conectado a tu teléfono para escanear más rápidamente. La herramienta de escaneo valida los boletos y rechaza cualquier boleto falso o duplicado mientras acepta los boletos válidos. Los boletos pueden ser escaneados para entrar o salir, para reingresos. Puedes usar Ticketor como tu sitio web oficial y moverlo a tu propio dominio.
Sin embargo, si tienes otro sitio que deseas integrar con Ticketr o agregar un enlace de venta de boletos, puedes usar la funcionalidad Embed en el panel de control para obtener el enlace, botón, ventana emergente o iframe para agregar la funcionalidad de boletos a cualquier sitio. Puedes obtener el enlace o el código de integración para cualquiera de las páginas de tu sitio. La forma recomendada de integración es diseñar tu sitio Ticketr para que tenga la misma apariencia y sensación que tu sitio existente. Luego, agrega enlaces a la navegación de tu sitio Ticketr que apunten al otro sitio, como agregar un enlace, inicio en tu navegación. También debes agregar enlaces en la navegación de tu otro sitio que lleve a las personas a ciertas páginas de tu sitio Ticketr, como boletos, calendario, tarjetas de regalo, bar, concesión, etc.